alumnos. Yo soy la profesora Carmen Rosas y voy a estar a cargo de este módulo, del módulo siguiente, que es el módulo 5, y también del último módulo. Voy a compartir mi pantalla para poder comenzar. Ok, bueno, aquí para que me conozcan un poquito, yo soy la profesora Carmen Rosas. Yo soy economista de profesión, tengo un MBA con una especialización en gestión de negocios de moda y también soy magíster en educación. Bueno, ya tengo más de 10 años de experiencia en el sector textil. De hecho, primero he trabajado, digamos, en bancos, también en una consultora, pero el sector textil es algo que desde muy niña me apasionó mucho. Entonces, ahora ya me dedico a eso. Trabajo en Vicuña Textil, que es una empresa de origen brasilero que produce denim y drill, produce telas. Y también, bueno, me desempeño como docente en algunas escuelas de moda y bueno, también aquí en EduRed. Ahí les dejo mi contacto por si es que después me quieren hacer alguna consulta de manera privada, ¿no? Eh, bueno, el módulo de hoy que vamos a empezar justamente es sobre, ay, perdón, aquí estoy pasando, es sobre la selección de materiales y proveedores. Entonces vamos a empezar hablando de todo lo que son los materiales textiles que se usan para desarrollar una producción, para confeccionar, ¿no? Y además también hablaremos de los avíos textiles. Vamos a ver sus características para que ustedes puedan conocer desde la fibra hasta la tela, ¿no? Ya cuando la fibra se trabaja y se convierte en tela. Y luego vamos a ver, finalizando ya esta parte, cuáles son esos otros materiales que actualmente están surgiendo justamente eh, en pro de la sostenibilidad, ¿no? Porque sabemos que muchos de los materiales que se usan en la moda, en el sector textil, en realidad son, digamos, bastante contaminantes, ¿no? La industria de la moda, pues lamentablemente es una de las industrias que más contamina, pero ya están surgiendo muchas innovaciones en materiales que hacen pues que nos pongamos a prueba con tratando de encontrar justamente los reemplazos a los materiales existentes, ¿no? Entonces vamos a ver también eso y también después vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de elegir un material, al momento de elegir una tela, qué necesitamos pedir a esos proveedores, qué certificados, ¿no? Qué tenemos que evaluar para darnos cuenta si realmente lo que vamos a comprar es un material de calidad, ¿no? Bueno, una vez más, aquí también ya les estamos dando la bienvenida a través del chat. Feliz año para todos. Les deseamos pues que este año se puedan concretar muchos de los proyectos que ustedes están llevando a cabo, ¿no? O muchas de las ideas que tienen en mente se puedan concretar. Empecemos pues a ver los materiales textiles y sus características. Bueno, en el mundo de la moda existen muchos materiales, ¿no? Y de hecho, muchos derivan de diversas fibras, de fibras vegetales, de fibras animales, o algunos ya son una construcción humana y ya son fibras sintéticas, ¿no? Entonces, las fibras textiles son parte de la composición de todos estos materiales. De hecho, cuando hablamos de fibras textiles, hablamos de estos filamentos que luego se transforman en hilo, ¿no? Entonces, digamos que todo empieza a través de una fibra. La fibra luego se va a convertir en hilo y después el hilo tejido va a formar parte ya de lo que llamamos una tela o un tejido, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos, queremos saber, ¿no? De dónde viene, por ejemplo, las telas que normalmente conocemos, tenemos que ver su composición. ¿Cuáles son las fibras que están incluidas en esa composición? Y esas fibras pueden ser de tres tipos. Tenemos fibras naturales, tenemos fibras artificiales, semisintéticas, ¿no?
Y también tenemos fibras sintéticas. Ahora, dentro de cada una de estos tipos de fibras hay otras clasificaciones también. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ahondar en lo primero, que son las fibras textiles de origen natural, que son las fibras que representan el 40% de todas las fibras que se usan en el mundo. Ahora, más adelante también veremos cómo estos porcentajes se están moviendo y digamos que los que más se están usando en el sector textil son las fibras sintéticas. Bueno, las fibras naturales son el 40% de todas las fibras textiles que se usan en el mundo y las encontramos justamente en la naturaleza, ya sea en animales o en plantas, en vegetales, ¿no? Las fibras de origen animal se obtienen normalmente, pues, del bulbo, del pelo de animales, ¿no? Y en algunos casos de la secreción de los capullos, como es el caso del gusano de seda, de donde obtenemos, pues, la seda, que es una fibra tan valorada en el mundo, ¿no? La primera especie, que es la fibra animal, que deriva, pues, del pelo de los animales, incluye la lana de oveja, la lana de alpaca, la lana de vicuña, que están cotizadas en el mundo, ¿no? La cachemira, ¿no? Y también el camello, ¿no? Estos son los principales ejemplos de este tipo de fibra de origen animal que proviene del pelo del animal, ¿no? Una especie, como dijimos, que proviene de la secreción de los capullos. Y aquí tenemos a la seda y al viso. La seda, pues, es la fibra que mundialmente también es muy conocida y muy cotizada, ¿no? Se obtiene a partir de la secreción glandular del gusano, que cuando está en estado de larva, pues empieza justamente a secretar, digamos, este filamento, ¿no? Entonces, antes de que se convierta ese gusano en mariposa, ¿no? Antes de que se convierta en crisálida y después en mariposa, es allí en ese proceso, digamos, en ese estado, ¿no? En el que todavía es una larva, que se obtiene justamente la fibra de seda de ahí, ¿no? Y las áreas donde se produce la seda, mundialmente conocida, pues es justamente China, ¿no? China, Japón, también se está produciendo en India y en Italia. Luego aquí vemos, pues, en estas fotos, la fibra de alpaca, que como dijimos, dentro de las fibras animales, esta está considerada también como una de las fibras más conocidas y cotizadas. Vemos acá diferentes tipos de alpaca y aquí estamos viendo cómo el pelo, ¿no? Ustedes pueden ver aquí en las fotos, ¿no? Cómo han, digamos, tomado el pelo para que se vea la fibra, ¿no? Es una fibra bastante resistente, suave. Y si vamos pues al tipo de alpaca, que es alpaca bebé, alpaca suri, que son las más cotizadas, sabemos pues que la propiedad que este animal tiene es la de dar justamente calor. Entonces, esa propiedad térmica es bastante valorada, sobre todo pues en climas bastante fríos, ¿no? A ver, un momentito, está sonando el WhatsApp, voy a apagarlo. Espérenme un momentito. Ok, ahora sí, continuamos. Luego acá vemos las fotos de cómo se produce la seda, ¿no? Aquí está el gusano de seda, que está en su fase larval, y justamente la secreción glandular es la que va a producir estos filamentos. Ahora, dentro de las fibras de origen natural, también están las fibras que nosotros conocemos también como el algodón, ¿no? Que se extraen de justamente plantas, que son de origen vegetal, ¿no? Entonces,
Muchas de estas se obtienen de la celulosa de las plantas y también, en otros casos, ¿no? Viene a ser parte de la semilla, del tallo, de las venas de las hojas, del fruto, ¿no? En el caso del algodón es la semilla. En el caso, pues, de otras fibras que se obtienen de plantas, tenemos al lino, el cáñamo, el yute, el ramio, que se obtienen del tallo de estas plantas, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, las obtenidas a partir de las venas de las hojas, que son la rafia, el sisal, y las obtenidas a partir del fruto de la planta, que es el caso del coco, ¿no? Entonces, la fibra obviamente más conocida de origen vegetal es el algodón. Sabemos que aquí en el Perú tenemos el algodón pima, que es bastante conocido a nivel mundial, bastante requerido, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que casi toda la producción de algodón pima que se produce aquí en el Perú va directamente a las empresas extranjeras o a las empresas que producen para las marcas extranjeras. Muy poco algodón pima se queda aquí en el Perú. Lo que venden en Gamarra, en los proveedores que conocemos, ¿no? Ya es un algodón mezclado, le llaman subpima, ¿no? Te lo pueden vender como pima, pero normalmente no es pima. Y muchas veces también es algodón tejido a partir de fibra que se trae de la India, ¿no? Entonces, algodón de la India. Entonces, es una pena que mucho de nuestro algodón pima, pues, se destine al mercado extranjero, ¿no? Son las grandes marcas las que pagan por este algodón. Entonces, dijimos que el algodón es una de las fibras de origen vegetal natural más conocidas, ¿no? Luego también tenemos el cáñamo. El cáñamo es otra de las fibras que actualmente está siendo cada vez más usada. ¿Por qué? Porque es una fibra inclusive más resistente que el algodón. También es una fibra muy fresca, muy transpirable, ¿no? Pero que además no necesita tantos insecticidas y tampoco no usa mucha agua para su cultivo. Esa es la fibra del cáñamo, que ahora ya marcas grandes internacionales están usándola, ¿no? Al ser una fibra mucho más sostenible. Luego, hemos visto ya fibras naturales, dentro de las fibras naturales, las animales y las vegetales, y ahora vamos a pasar a ver las fibras artificiales. Las fibras artificiales, como bien su nombre lo dice, son creadas por el ser humano, pero se crean a partir de fibras naturales, ¿no? Mediante una transformación química. Estas transformaciones, pues, se realizan porque los polímeros en la naturaleza tienen una superficie irregular, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo sacara solo la fibra tal cual la encuentro en la naturaleza, la fibra va a ser bastante irregular y no va a tener la largura que yo deseo. Entonces, esa fibra tratada químicamente logra esa largura, esa resistencia que se necesita para el sector textil, ¿no? Se convierte ya en hilos más largos, ¿no? Entonces, la fibra artificial más conocida es el rayón, ¿no? Y dentro del rayón se encuentran varios subproductos, dependiendo del proceso químico, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la viscosa, al acetato, al cupro, ¿no? Que también son fibras que se encuentran dentro de la composición de muchas de las telas que se venden para producir diferentes tipos de prendas, ¿no? Estas fibras, al ser artificiales, tienen algunas ventajas, ¿no? Como son tratadas ya a través pues de procesos químicos, yo puedo darle a esta fibra la largura que se necesita. Asimismo, también la finura que voy a necesitar, ¿no? El brillo, la opacidad también pueden ser controlados de manera química, ¿no? Y se pueden teñir en cualquier momento durante el proceso. Y tienen también un mayor rendimiento, ya que no tienen ninguna impureza, ¿no? A diferencia de otras fibras que sí nosotros vamos a ver que, por ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, del algodón, muchas veces vamos a ver que las telas que tienen composición de algodón van a tener ciertos puntitos de algún color, ¿no? Que es el color característico del algodón. Sin embargo, cuando hablamos de fibras artificiales, ya son fibras que han pasado por un proceso químico,
que muchas veces han sido teñidas, ¿no? Entonces que vamos a ver que la fibra en la tela, ¿no? Digamos que se mantiene de manera uniforme, que no tiene ningún puntito en especial, que todo es de un solo color. Y luego también tenemos las fibras de origen sintético, ¿no? Que se obtienen también a través de otros procesos mucho más complejos. Y para estas fibras muchas veces se utilizan materias primas que se encuentran en la naturaleza, pero que muchas de ellas no son renovables, ¿no? Se conocen como fibras artificiales, ¿no? También, digamos que deriva de la familia de las fibras anteriores. Y muchas veces para obtenerlas se usa el petróleo, ¿no? Se usa pues derivados de combustibles fósiles que, como veremos más adelante, no son muy amigables con la naturaleza, ¿no? Las fibras sintéticas actualmente representan el 55% de las fibras producidas para ropa, para muebles, ¿no? Y también se van a dividir en subfamilias dependiendo pues de la composición que tengan, ¿no? Por ejemplo, dentro de las fibras sintéticas tenemos al nylon, las fibras de poliéster, el poliéster que actualmente es tan usado para elaborar telas, ¿no? Muchas de las telas que actualmente se usan comercialmente para prendas son telas en base a poliéster, ¿no? El poliéster es un material, es una fibra, mejor dicho, que produce calor. No es nada transpirable ni nada agradable al cuerpo como las fibras naturales. También el acrílico, la fibra acrílica con la que muchas veces se compone justamente las lanas, ¿no? Las lanas para tejer, la mayoría son de acrílico y a veces tiene una pequeña mezcla, pues, de una fibra natural, como puede ser la alpaca, como puede ser un poco de algodón. Pero muchas de las lanas, justamente para cumplir su función de ser térmicas, ¿no? De mantener el calor, se hacen con fibras acrílicas, que es mucho más barato que una fibra natural. Tienen bajo peso, lo que permite un alto rendimiento en los tejidos, tiene la termoplasticidad, justamente lo que les decía, ¿no? Esa propiedad que hace que el calor se mantenga, repelen al agua, ¿no? Son fácilmente lavables y tienen resistencia al desgaste, ¿no? Es decir, una prenda cuya composición tenga una fibra sintética o también otra fibra artificial, pues va a durar mucho más que una prenda que sea hecha a base de una fibra natural. Por otro lado, también el lavado es fácil. Al momento en el que una prenda de fibra sintética se mancha, la mancha sale fácilmente y además se seca rápido. No es como las prendas de algodón o de fibras naturales cuyo secado va a demorar más, ¿no? Eh, Tienen baja absorción a la humedad, baja transpirabilidad, es decir, estas fibras, pues, cuando hace calor, la fibra sintética quema. Si ustedes tienen alguna prenda hecha en base a fibra sintética, se van a dar cuenta, ¿no? Cuando hay calor, pues esta prenda te va a hacer sudar, ¿no? Entonces, no es recomendable para digamos, producir prendas que sean para el verano, ¿no? Aunque en el mercado nosotros vamos a ver muchísimas prendas que utilizan fibras textiles, o mejor dicho, que tienen telas cuya composición está hecha a base de fibras sintéticas. ¿Y por qué? Porque es mucho más barato, ¿no? Ahora vamos a ver la relación entre fibras e hilos, ¿no? Los hilos justamente se componen de las fibras que acabamos de ver, ¿no? Es a través de los diversos procesos del hilado de las fibras que acabamos de mencionar que se obtienen los hilos. Y los hilos tejidos van a generar ya la tela o el tejido, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a combinar diversas fibras, diversos colores, diversos efectos, pues para crear una variedad infinita de tipos de hilos y una variedad infinita de tejidos. Se puede inclusive hacer innovaciones, ¿no? Mezclar diversas fibras para ver el resultado. Claro, actualmente muchas de las fábricas textiles están innovando en las fibras que están usando para producir sus textiles,
como les decía, yo, por ejemplo, en la empresa en la que trabajo, se está innovando con el cáñamo. Se está mezclando fibra de cáñamo con fibra de algodón para producir telas que son muy frescas, que son muchas veces mucho más sostenibles que una tela cuya composición tiene solamente algodón o tiene otro tipo de fibras, ¿no? Entonces, dependiendo de estas combinaciones que se haga, de la longitud que tengan las fibras, del grosor, ¿no? Se van a obtener también diferentes calidades, diferentes precios. Como les decía, la fibra de origen sintético, donde tenemos el poliéster y muchas otras derivados, ¿no? Que se producen a través de, o mejor dicho, se producen a partir del petróleo, van a ser fibras muy baratas en el mercado, ¿no? Y que las vamos a encontrar en muchas de las prendas. Pero también vamos a ver cómo estas fibras responden al uso, a los lavados. Muchas de esas nos van a salir como pelucitas, bolitas, ¿no? Y también vamos a ver pues que no es tan amigable a la piel, al contacto con la piel. No va a ser, digamos, la fibra más recomendable si es que estamos en climas de altas temperaturas. Veamos acá en este cuadrito de la derecha, en este gráfico, ¿no? ¿Cuáles son las fibras más usadas en la moda y cuál es la proyección que se tiene para el año 2030, ¿no? Las fibras, como vemos acá, que tienen el color más oscuro, ¿no? Empezando desde el color plomo oscuro, bajando por los plomos, ¿no? Las primeras fibras son naturales, ¿no? Tenemos a la lana, aquí podemos tener lana de animal, ¿no? Luego está el algodón, luego están las fibras celulosas, que como les digo, provienen de la celulosa de la planta, pero ya tienen, digamos, algún proceso químico. Luego está el polipropileno, que es una fibra sintética, el acrílico también, la poliamida y el poliéster, que es actualmente la fibra más usada en el mundo de la moda, ¿no? Entonces, la producción de poliéster está incrementándose. Miren cómo en los años 80 la mayoría de prendas eran de algodón. Miren acá, ¿no? Si nos vemos, si nos situamos en los años 80 en el gráfico, ¿no? La parte ploma, la parte plomiza, es mucho más grande que la parte celeste, ¿no? Pero miren cómo ha ido creciendo el uso del poliéster y se prevé pues que para el año 2030, miren, el poliéster sea la fibra más usada con un 60%, más del 60%, ¿no? Entonces, más del 60% de todas las fibras va a ser justamente el poliéster, ¿no? Y el poliéster es una fibra que, como les decía, tiene menor costo que las otras, pero ambientalmente es una fibra muy contaminante porque no se degrada, es plástico, ¿no? Sabemos que todo lo que deriva del petróleo o muchos de los derivados del petróleo son plásticos y los plásticos no, digamos que no, la naturaleza no los absorbe, la tierra no los absorbe. Entonces, para su destrucción, tienen que pasar millones de años. Por lo tanto, es una fibra bastante contaminante. Entonces, lamentablemente, esta fibra está reemplazando la producción de las fibras naturales, ¿no? Y justamente porque las grandes empresas de moda lo que quieren es poder surtir toda la demanda que existe por cada vez más prendas y más prendas a un menor costo, ¿no? Entonces, se está tratando justamente de establecer políticas ya a nivel, inclusive leyes, ¿no? Que prohíban el uso de este tipo de fibras o, digamos que si una empresa usa este tipo de fibras, tenga que pagar como un impuesto por el uso, ¿no? Entonces, la industria textil está luchando justamente para buscar nuevas fibras o innovar a través de las fibras naturales, ¿no? Entonces, vemos cómo actualmente el poliéster es la fibra más popular en la industria, ¿no? Ya en el 2020 era una de las más usadas
y se prevé pues que su participación aumente al 67% para el año 2030, ¿no? Según la empresa de asesoramiento Tecnon Orbichem. El poliéster virgen que se extrae de los combustibles fósiles, ¿no? Uno de esos casos del petróleo, es intensivo en recursos y también es un recurso no renovable, ¿no? Y muchas veces el poliéster se mezcla con otras fibras, ¿no? O sea, nosotros vamos a ver prendas o telas cuya composición es un porcentaje de poliéster y otro porcentaje de algodón, ¿no? Y eso también hace que su reciclaje sea mucho más difícil, ¿no? Entonces ya no es una fibra fácil de reciclar al estar mezclada con otras fibras. Ahora, chicos, una vez que ya hemos hablado de cómo es que pues se forman los textiles, ¿no? Primero la fibra, luego el hilado y después el hilado deriva en un textil. Vamos a ver justamente cómo los hilos se tejen para dar origen a un tejido plano, una tela que puede ser plana o un tejido de punto, ¿no? O las telas de punto. Entonces vamos a ver cómo es este proceso del tejido de estas fibras. El tejido plano se compone de dos hilos. Uno va en sentido horizontal, como es que este que estamos viendo acá en la figura de la derecha, este color lila, ¿no? Y el otro va en sentido vertical, que es el sentido de la urdimbre. El sentido de la urdimbre es sentido vertical y el sentido de la trama es el sentido horizontal. Entonces, este tipo de tejidos lo podemos comparar con un tejido básico de telar, ¿no? Si nosotros alguna vez hemos viajado al Cusco, hemos viajado a Ayacucho, otra provincia donde todavía se teje con esos telares, ¿no? Esos telares de cintura, vemos a las señoras, a las mujeres que están tejiendo en este tipo de telar, en el que justamente se está armando un tipo de tejido plano, en el que vamos a ver que tiene una parte vertical y otra parte horizontal, ¿no? Entonces, para yo tejer esta tela plana, yo puedo tener una fibra natural, que puede ser algodón, ¿no? O puedo tener también la lana, una fibra natural de origen animal, o también puedo tener un filamento sintético, puedo tener poliéster, ¿no? Entonces, dependiendo del hilado que yo utilice y de la forma en la cual se esté dando este cruce entre los hilos, van a surgir diferentes tipos de tejido plano, ¿no? Ojo, que puede ser, por ejemplo, que yo pase un hilo de, un hilo de urdimbre, ¿no? Un hilo, mejor dicho, de trama, por encima de un hilo de urdimbre, ¿no? Y luego vuelva a pasar el mismo hilo encima de la urdimbre. Entonces ya tengo dos hilos que están pasando por encima y después ya un hilo que va a pasar por debajo. Luego puedo tener también dos hilos por encima y un hilo por debajo. Pero así como yo he construido esa forma en la que voy a tejer dos por uno, pueden existir muchas formas de entrelazamiento de estos dos hilos, ¿no? Entonces, dependiendo de ese tejido que se forme, dependiendo de qué tipo de hilo use, vamos a tener muchos tipos de telas, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de tejido plano son, por ejemplo, el satén, el raso, la popelina, la gasa, el lino, el denim, que son telas comúnmente conocidas y que si ustedes, por ejemplo, van a comprar a Gamarra, a la parte de telas, van a encontrar, ¿no? Van a encontrar raso, popelina, gasa, lino, denim. Todos son tejidos planos. Pero obviamente tendremos que preguntar, el lino que usted me está vendiendo, ¿qué composición tiene? ¿Es realmente lino natural o estás vendiendo un lino mezclado con algodón y con otra fibra que quizás puede ser una fibra sintética? Eso va a ser muy importante que ustedes pregunten, ¿no? Al terminar la clase vamos a ver justamente qué tipo de preguntas tienen que ustedes hacer al proveedor al que les esté vendiendo la tela para ver si realmente es una tela de calidad, es una tela cuya composición va a resultar pues en un tejido adecuado para lo que ustedes quieren realizar o para
la prenda que ustedes quieran confeccionar. Las telas de tejido plano son bastante estables, ¿no? No tienen esa capacidad de elastizar como lo tiene una tela de tejido de punto, ¿no? Sin embargo, si nosotros a la tela de tejido plano, digamos, o mejor dicho, esa tela de tejido plano está compuesta por alguna fibra como elastano o lycra, esa tela sí va a poder elastizar. Pero, ojo, solo aquellas telas de tejido plano que tienen en su composición este tipo de fibras. Si no tienen elastano, si no tienen lycra, la tela de tejido plano no va a elastizar, ¿no? Por ejemplo, las telas de las camisas, ¿no? La mayoría de camisas de hombre, ¿no? Si ustedes agarran y empiezan a estirarla, no van a elastizar, ¿no? No es que el tejido se va a ampliar y luego va a volver a su forma original. Esto no sucede con las telas de tejido plano, a menos, como les dije, que tengan en su composición elastano o lycra. Ahora, antes de desarrollar una prenda, ¿no? Yo tengo que ver qué tipo de prenda voy a hacer y según eso podré distinguir si lo que necesito es una tela de tejido plano o una tela de tejido de punto. Las telas de tejido plano se usan para hacer blusas, para hacer camisas, para hacer faldas, vestidos, también para hacer sacos, sastres, ¿no? Todo lo que son gabardinas, ¿no? Por la, digamos, estabilidad que tiene el tejido plano, para realizar una prenda, confeccionar una prenda con este tipo de tejidos, voy a necesitar hacer ciertas pinzas, ciertos cortes especiales digamos, en el molde, porque no es una tela que se va a adaptar rápidamente al cuerpo. No, se necesitan hacer ciertos cortes especiales, ¿no? Y también necesito usar muchos otros recursos de patronaje para que la tela pueda tener la forma correcta y se amolde pues a la talla que yo quiero hacer, ¿no? Las telas de tejido plano normalmente se comercializan pues por metros, ¿no? Y también tienen anchos variables, siendo el ancho más frecuente el de 1,50. Casi todas las telas de tejido plano, cuando ustedes vayan a preguntar, ¿no? Vayan a comprar, la mayoría tiene ancho de 1,5 metros. Algunas son un poco más anchas, ¿no? Pero la mayoría, digamos que tiene este estándar de 1,5 metros. También podría ser un poco menos. Entonces, veamos acá algunos ejemplos de tejidos o telas planas, ¿no? La popelina. La popelina puede venir así en colores, ¿no? También puede venir en estampados, como vemos acá, ¿no? De cuadritos, de rayas, o puede tener quizás algún estampado de algún motivo en especial, ¿no? Y se usa muchas veces para hacer blusas. La mayoría de veces la popelina se usa para hacer blusas, para hacer camisas, también para hacer vestidos. Y pues es una tela que la venden bastante en las diferentes tiendas que venden en gamarra, ¿no? Que venden telas, ¿no? Todas las tiendas de telas tienen que tener siempre popelina. Es una tela bastante usada, ¿no? Inclusive para lo que es mantelería también se usan popelinas. Y entonces cuando ustedes vayan a comprar, pregunten, ¿cuál es la composición de esa popelina? ¿No? Entonces ya les dirán, tiene 80% de algodón, 20% de poliéster. O quizás el astano también tiene un poquito, ¿no? Y entonces es una popelina que tiene un poquito de stretch. Luego tenemos a la gasa. La gasa, muchos de ustedes ya la deben conocer, ¿no? Este material que se usa, o mejor dicho, esta tela que se usa para hacer blusas, para hacer vestidos, inclusive vestidos elegantes, ¿no? Vestidos estilo cóctel o bastante elegantes como el que vemos acá, ¿no? La gasa, pues, es una tela que muchas veces se transparenta, ¿no? La mayoría de veces se transparenta. Necesito usar otra tela para ponerle un forro para que no sea tan transparente, ¿no?
Y en el mercado vamos a ver diversas calidades de gasas, ¿no? Hay gasa americana, gasa francesa, eh, gasa nacional, gasa china, ¿no? Dependiendo muchas veces también de la composición que tenga estas gasas, pues les va a resultar en una gasa bastante duradera. Hay gasas que no son muy buenas, que ahí nomás tú empiezas a desgarrarla de un lado y se rompe, ¿no? Entonces son bastante delicadas. Para coserlas también, digamos que son un poco complicadas porque se suele resbalar en la máquina, ¿no? Entonces hay varios trucos para coser la gasa, ¿no? Inclusive hay personas que confeccionan que usan papel periódico cuando están confeccionando con gasa porque la gasa se resbala. Pero es una tela que tiene mucha caída, que es ideal, ¿no? Para este tipo de trajes en los que nosotros queremos ver mucha fluidez, mucha caída. Miren esta blusa, ¿no? Con esas mangas globo, ¿no? Entonces, es una tela bastante usada en el mercado. La gasa viene en diversos colores también, inclusive también estampada puede venir, ¿no? Hay gasas muy, muy lindas que ustedes pueden encontrar en Gamarra. La seda, cuando ustedes vayan a comprar seda, fíjense bien la composición, que les den al menos las características que tiene, que tiene esa seda que van a comprar, porque muchas veces en el mercado lo que se encuentra es algo similar a la seda, que es el satín, ¿no? Las telas satinadas, que son mucho más baratas que la seda. La seda realmente, la seda original, la seda verdadera, es cara. La seda que proviene justamente del gusano de seda que vimos al inicio de la clase es una tela bastante cotizada por todas las propiedades que ya hemos mencionado, ¿no? Es una tela bastante agradable al contacto con la piel, es una tela que tiene mucho brillo, ¿no? Y que pues sirve para elaborar estas piezas para damas, como son blusas bastante elegantes, vestidos, ¿no? Este tipo de vestidos como el que vemos a la derecha, ¿no? Vestidos elegantes para fiestas, para matrimonios también se usa la seda, ¿no? Entonces, hay que fijarse en el mercado, en Gamarra, cuando nos venden seda, qué tipo de seda nos están vendiendo. Hay diversas calidades también, ¿no? También ahí les van a decir, bueno, esta es seda de tal lugar, cuyo origen es tal, esta seda tiene esta composición. ¿Qué composición tiene esa seda? ¿Realmente es seda 100% que proviene del gusano de seda o tiene ya mezclas con poliéster o con otro tipo de fibras, ¿no? Luego tenemos el chaliz. El chaliz, el chaliz verdadero en su composición, digamos que está hecho casi el 99% de algodón, lo cual lo convierte en una tela bastante fresca, bastante transpirable y ideal pues justamente para la confección de prendas para el verano, ¿no? Prendas como vestidos veraniegos, blusas, faldas, ¿no? El chaliz actualmente en el mercado se vende en colores enteros y también en estampados, como estamos viendo acá. También preguntan en Gamarra, ¿no? Ah, este es chaliz, ¿y cuál es su composición? ¿Tiene algodón? ¿Qué otra fibra tiene? Porque inclusive ya se está vendiendo chaliz no solo con algodón, sino mezclado con poliéster, ¿no? Es una tela bastante suave, con mucha caída, ¿no? Y como les digo, si es un chaliz 100% algodón o casi 100% algodón, pues resulta bastante fresca para el verano. Pasemos a ver la siguiente tela. Aquí tenemos al lino. El lino también proviene, digamos, de un origen vegetal, pero ya trabajado, digamos, a través de procesos químicos que hacen que la fibra, pues, se vuelva mucho más amigable, ¿no? Amigable para la confección, ¿no? Digamos que el lino proviene de la celulosa de la madera,
Por lo tanto, también es una fibra bastante agradable al contacto con la piel, es una fibra muy fresca, transpirable, es usada para hacer conjuntos de sastrería fina, es usada para hacer pantalones, blusas de lino, ¿no? En gamarra se encuentra mucha imitación de lino, ¿no? Porque ya lo hacen con otro tipo de fibras, mezclan, ¿no? La fibra de lino natural con otras fibras sintéticas. Y algunas imitan, pues, lo que es el lino, ¿no? Hay tiendas, sí, que te venden lino 100%, ¿no? Eh, que obviamente es un poco más caro que el otro lino que normalmente están vendiendo en muchas tiendas de gamarra, ¿no? Inclusive ya hay hasta lino stretch, que le han puesto elastano, que hace pues que la tela tenga esa elongación, esa elasticidad, ¿no? Entonces, el lino normalmente viene en estos colores bastante naturales, bastante bajitos, ¿no? Ya, digamos, esas otras telas que llaman lino y que tienen otras composiciones ya están viniendo en diversos colores, ¿no? En realidad, como les dije, una vez que yo mezclo la fibra con otra fibra sintética, con otro tipo de fibra, le doy un color, ¿no? Le aplico un colorante, que son lo que hacen las grandes industrias textiles, ¿no? Ya puedo tener muchos derivados, ¿no? Y puedo hacer una cantidad increíble de calidades, de tipos, de, digamos, de colores también. Entonces, esa es la otra tela plana, ¿no? Ahora veamos el denim. El denim es otro de los tejidos planos que actualmente se está usando muchísimo, ¿no? El denim es una tela bastante versátil. El denim original surgió en la región de Nimes, en Francia. Ese tejido que se hizo justamente con el índigo, que es el colorante azul, que le da esta tonalidad. Y se tejió 100% con fibra de algodón. Por lo tanto, el denim original no tenía ninguna otra mezcla con otra fibra. Era 100% algodón y era rígido. Por el tipo de tejido que tenía, era una tela totalmente rígida, era una tela pesada, ¿no? Que se usaba justamente para el segmento industrial. El denim se usó primero como uniforme para los marineros y después como uniforme para las personas que trabajaban en las grandes fábricas. Entonces, hace 200 años, que es cuando se empieza a usar este tejido, pues el denim era bastante rígido, bastante pesado, ¿no? Luego, ya con el tiempo, ¿no? La compañía Levi's o Levi's es quien le da ya otro uso al denim, ¿no? Empieza a sacar colecciones para que la gente lo use de manera informal, de manera casual. Y el denim se empieza a construir ya no solo 100% de algodón, sino que empieza a mezclarse con otras fibras. Entonces se ha mezclado, por ejemplo, con el astano, lo cual hace que el denim tenga bastante elasticidad, ¿no? Nosotros actualmente vemos muchos pantalones de denim que son bastante elásticos y es porque ya, digamos, en su composición hay un polímero que se llama elastano, que es lo que permite que el denim tenga esa elasticidad. También se ha mezclado poliéster, ¿no? En su composición. Muchas telas denim tienen poliéster, otras siguen siendo 100% algodón porque ahora está muy de moda el denim original, ¿no? Entonces se hacen pantalones del denim rígido, ¿no? Se están usando mucho, tanto para el segmento juvenil femenino como masculino, ¿no? Y también se está mezclando con otras fibras, como es el caso del cáñamo, ¿no? De hecho, la empresa donde trabajo produce un denim que tiene en su composición algodón y cáñamo, ¿no? Justamente en la búsqueda de fibras cada vez más sostenibles se está tratando de innovar. Y por otro lado, también se está buscando trabajar con denim a partir de fibra reciclada, algodón reciclado. Entonces, bueno, el denim es un tejido plano bastante conocido que, como pueden ver,
eh, se ha vuelto bastante versátil, ¿no? Ya no solo se hacen pantalones, sino se hacen chaquetas, vestidos, se trabaja una infinidad de modelos para todos los segmentos, ¿no? Jóvenes, adultos, mujeres, chicos, niños, y también se usa pues muy de acuerdo a la tendencia de la moda, ¿no? Luego tenemos lo que se conoce en el mercado como chambray. El chambray es, digamos, como el hermano del denim, pero mucho más delgadito. Esta es una tela bastante delgada con la cual podemos hacer camisas, blusas, vestidos bastante ligeros, ¿no? La composición de este chambray suele ser 100% algodón, pero también hay, digamos, esos denim bastante ligeritos que tienen un poco de elastano, que hace que la tela sea un poquito elástica, ¿no? También se está trabajando telas bastante delgaditas que parecen un denim, ¿no? Pero en base a 100% tencel. El tencel es otra fibra de origen natural, se extrae de la pulpa de la madera, pero tiene ya una transformación química. Y el tencel es muy agradable también al tacto, es una tela muy fresca, eh, es, digamos, bastante brillosa, lo cual le da cierta elegancia a la tela, ¿no? Actualmente se vende en el mercado este tipo de telas 100% tencel, que tiene justamente la apariencia como si fuese de un denim bastante delgadito. Dentro del tejido plano también tenemos los drills, ¿no? Las telas drill, como vemos acá, tienen una composición que puede ser también 100% algodón o también puede ser mezcla de algodón con elastano, ¿no? O quizás un poco de algodón con un poco de eh, poliéster, ¿no? Los drills actualmente son bastante usados para hacer pantalones sport, pantalones casuales, ¿no? Tanto para el segmento masculino como para el segmento femenino. Se hacen shorts, bermudas, también se hacen casacas, también para los niños, ¿no? Se hacen pantaloncitos, casaquitas, chaquetas. Y también de los drills nosotros podemos tener diversos tipos de acabados, diversos tipos de pesos. Hay drills que son un poco más gruesos que otros, ¿no? Hay drills bastante delgaditos. Hay unos que, como les digo, tienen elastano. Podemos encontrar en el mercado drills de colores. Luego también puede venir crudo para que ya cada uno lo mande a teñir de acuerdo a los colores que quiera sacar en su colección, ¿no? O también lo mande a estampar, ¿no? Hay drills que también ya se venden estampados. Hay otras personas que mandan a estampar su drill, ¿no? Para que tenga los motivos que ellos quieren para que su colección pues quede en tendencia o a la moda, ¿no? Entonces, estos son los famosos drills. Ok, en cuanto a la tela plana, ya hemos visto las diversas telas que se encuentran comercialmente en el mercado, ¿no? Y ahora vamos a pasar a ver ya lo que es el tejido de punto. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Bueno, en el chat no me han hecho hasta el momento ninguna pregunta. Yo espero que todo esté quedando claro. Igual, si no, como bien mencionó Madeleine, al final podemos hacer las preguntas que ustedes, o podemos resolver y absolver las dudas que ustedes tengan, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre el tejido de punto. Habíamos visto, el tejido plano se entrelaza los hilos de urdimbre con los hilos de tramo, ¿no? Es un tejido que queda así como en rayas horizontales y verticales. En el caso de tejido de punto, se entrelaza un único hilo, es decir, no es que tengamos dos hilos que se van entrelazando, sino es un único hilo que se va entrelazando consigo mismo a lo largo y a lo ancho del textil, ¿no? Y pueden formar, como ven acá, cadenetas, pueden formar bucles, mallas, ¿no?
y es el mismo hilo que se está entrelazando, ¿no? El mismo hilo se entrelaza formando como unas trencitas, ¿no? ¿Y cuál es la característica del tejido de punto? Que esta forma de entrelazamiento de un solo hilo le da una estructura elástica, ¿no? Que tiene la capacidad de volver a su estado inicial después de que ha sido estirado, ¿no? Y que también le da cierta comodidad a los tejidos para moldarse al cuerpo, ¿no? Es por eso que muchas veces nosotros tenemos un polo de algodón, ¿no? Polo de, digamos, de la tela jersey, 100% algodón, que se usa mucho para todo lo que son polos box, ¿no? Camisetas, poleras, ¿no? Y que vemos pues que se amolda a nuestro cuerpo, ¿no? O va tomando la forma de nuestro cuerpo, o de alguna manera que su costura es bastante fácil, no es un molde que no tiene pinzas, no tiene cortes especiales, ¿no? Entonces, esa es la característica del tejido de punto, ¿no? El modo en el que en el que, digamos, se va entrecruzando el hilo, va a determinar variantes, diversas variantes constructivas, que pueden o no contar con elastano en su composición. Entonces, aquí hay algo importante, que también yo puedo tener en el tejido de punto, en la composición un poco de elastano, lo cual va a hacer que el tejido incluso sea mucho más elástico, ¿no? Entonces, la capacidad elástica del tejido de punto no solo está determinada por el uso del elastano, sino justamente por el propio tejido, que tiene una construcción especial, ¿no? Entonces, aquí hemos visto a la derecha, ¿no? Cómo es que se puede construir un tejido de punto, ¿no? Formando pues estos bucles, estas cadenetas, ¿no? En realidad, con el tejido de punto se pueden formar diversos tipos, eh, digamos, de cadenas, ¿no? No todo tiene que ser del mismo tipo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la tela piqué que se vende en gamarra, ¿no? Y que, bueno, es, digamos, la tela característica de esos polos de cuello camisero, que fueron muy famosos o se hicieron muy famosos por la marca Lacoste, ¿no? El piqué que se usa tiene una construcción de tejido bastante particular, ¿no? Y ese es un tejido de punto. Entonces, gracias a las propiedades del tejido de punto, ¿no? Al confort, la comodidad, la libertad de movimiento que otorgan este tipo de telas, ¿no? Eh, Estas telas son ideales para todo lo que es indumentaria deportiva, lencería, trajes de baño, ¿no? Eh, Ropa para niños, ¿no? A ver, aquí Lilian nos dice, parece panal de abejas. Sí, exacto, ¿no? El tejido de punto puede parecer también un panal de abejas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del patronaje, cuando yo voy a trabajar un tejido de punto, digamos que no voy a necesitar, como en el caso de los tejidos planos, hacer pinzas, hacer pliegues, fruncidos, ¿no? O algún corte para entallar. Esto ya no es necesario en el tejido de punto, ¿no? Porque los tejidos de punto se suelen adaptar al cuerpo, ¿no? Se suelen adaptar a la figura del cuerpo. Entonces, los procesos de construcción para las piezas que son elaboradas con tejido de punto son mucho más fáciles que los procesos para confeccionar una prenda de tejido plano. Entonces, las telas también de tejido de punto se suelen arrugar menos que una tela de tejido de plano. Y esto también es por la construcción, ¿no? Eh, Sin embargo, también puede tener un porcentaje de encogimiento superior, por lo que tenemos que tener muy en cuenta cuando compremos una tela, por ejemplo, que es un tejido de punto, un jersey que es 100% algodón, tenemos que tener en cuenta que después de la primera lavada, esa tela, si es, por ejemplo, voy a confeccionar un polo, ¿no?
ese polo de 100% de jersey y algodón va a encoger más de lo que encogería una tela de tejido plano, ¿no? Entonces se tienen que considerar estos factores en el proceso productivo. Por eso también es necesario dejar descansar el tejido de punto. Normalmente cuando se va a confeccionar, por ejemplo, una producción de polos, se tiene, ¿no?, todo el tejido que se ha comprado, la tela de punto, que puede ser un jersey, ¿no? También puede ser lo que en Gamarra llaman un gamuza pima, ¿no? Lo que yo tengo es dejar descansar a la tela por al menos un día entero, ¿no? Entonces, así la tela que ha estado enrollada, ¿no? Normalmente la tela que se vende en Gamarra o en las diferentes tiendas y es tejido de punto, va a estar en forma tubular, enrollada y se va a vender por kilos, ¿no? Entonces, esa tela que ha estado enrollada, justamente por la construcción del tejido, ha estado comprimida. Y sería un error que ahí mismo que yo extiendo la tela, empiezo a cortar, porque la tela tiene que volver a recuperar su elasticidad. Entonces, al desenrollarla, yo voy a, digamos, de alguna manera dejar libre ese tejido que ha estado comprimido, ¿no? Entonces, lo voy a dejar que vuelva a su nivel original y se recomienda que se deje al menos 24 horas antes de empezar con el proceso de corte para evitar encogimientos, para evitar deformaciones en el material, ¿no? Que luego puedan alterar, pues, la calidad del producto que yo quiero confeccionar. Las telas de tejido de punto, como les decía, se venden de manera tubular, la mayoría, o a veces también de manera abierta, ¿no? Es decir, yo voy a ver cómo en las diferentes tiendas que venden tejido de punto, ¿no? Es un rollo que está cayendo, ¿no? La tela ya está desenrollada, ¿no? Y me van a cortar de acuerdo a lo que yo necesite, pero normalmente me la van a vender por kilo, esto es importante, ¿no? Y también yo tengo que averiguar, ¿no? El kilo, ¿cuántos metros tiene, ¿no? ¿Cuál es el rendimiento de ese kilo? Para poder también saber bien, de acuerdo a mi molde, cuántas prendas me van a salir, ¿no? Entonces, algunos tejidos de punto que vamos a ver acá. El piqué, el rib, el jersey, el French terry, el polar. Veamos acá el jersey, ¿no? El jersey algodón, o como a veces en Gamarra le dicen jersey pima, pero en verdad no es algodón pima, ¿no? Es el que se usa para hacer polos, ¿no? Camisetas. También puedo usarlo para hacer un vestido muy fresco como el que estamos viendo acá. Acá nos dice, a ver, en los comentarios, Nancy, los tejidos de punto hablan de 20 al 1, 30 al 1, ¿cómo son tejidos, no? Esos tejidos de punto, 20 al 1, 30 al 1, nos están hablando justamente del grosor de la tela. El tejido de punto, cuando nosotros hablamos de titularidad, que es justamente el título del tejido, que va a ser 30 al 1, 50 al 1, ¿no? Hay algunos tejidos 50 al 1. Cuanto mayor es el número que vamos a ver allí, más delgado va a ser el tejido. Entonces, por ejemplo, un tejido 30 al 1 es un tejido intermedio, ¿no? Delgado. Un tejido 20 al 1 es un poquito más gruesito. Un tejido 26 al 1, que hay mucho en algodón pima, ¿no? 26 al 1 es un intermedio entre el 20 y el 30, ¿no? Pero ya un tejido 50 al 1 es bastante delgado. 40 al 1 más delgado. Cuanto más es el número, más delgado va a ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, se empieza normalmente en 20 al 1. 20 al 1, digamos que es el tejido que tiene mayor grosor. 30 al 1, un poco más delgado. 40 al 1, más delgado todavía. 50 al 1, mucho más delgadito.
Entonces, eso sí es importante. Gracias por hacérmelo notar. El ideal para estampado de polos se usa 30 al 1. También he visto que usan en 20 al 1. Un 30 al 1 yo diría que está bien. Si logras conseguir 26 al 1, que son pocos los que te venden, sería ideal. Pero también va a depender, ¿no? Los polos que tú quieres hacer son para jóvenes, adultos, para niños. Para niños se trata de buscar el más delgado, ¿no? Pero para la mayoría de estampadurías se están usando el 30 al 1. Entonces, este es el famoso jersey, ¿no? Luego vamos a ver acá el RIP. El RIP también se puso muy en tendencia desde el año pasado. El RIP, como ven aquí, es un tejido de punto que se caracteriza por tener esas venas, esas venitas bien prominentes, ¿no? Entonces, hay tejidos de RIP cuyas venas son bastante gruesas. Hay otras que son más delgaditos, ¿no? Y en el RIP también podemos tener diversos tipos de composiciones. Puede ser RIP 100% algodón, puede ser RIP algodón y poliéster, puede ser que tenga también un poco de elastano, que hace que el RIP sea inclusive mucho más elástico. ¿Cuál es la diferencia entre el jersey y el pima? El jersey es el nombre que se le da a la tela. El pima es la composición, que quiere decir que el algodón que han usado ahí debería ser algodón pima. Pero normalmente no es así. En el mercado, en Gamarra, ustedes van a encontrar jersey pima, pero no es algodón pima, ¿no? Entonces, jersey es el nombre de la tela. Ese jersey puede ser hecho en base a pima o en base a algodón que no sea pima, ¿no? Puede ser algodón tanguis, ¿no? O puede ser hecho en base a un porcentaje de algodón. Normalmente también lo están haciendo 80% algodón, 20% poliamida, que es un tejido sintético, ¿no? Entonces, muchas veces en el mercado también ustedes van a encontrar, ¿no? Es polialgodón. ¿Qué quiere decir que es polialgodón? Que tiene una composición de algodón, que puede ser la mayor composición de algodón, y un poco de poliéster, un poco de poliamida, que es este tejido sintético. Entonces, cuando ustedes vayan, pregunten bien, ¿cuál es la composición de este jersey? ¿Es 100% algodón pima realmente? ¿Usted tiene cómo certificar que lo que me está vendiendo es algodón pima? ¿O es algodón que no necesariamente es pima? El algodón pima es el mejor porque es una fibra que es bastante fresca, bastante transpirable y mucho más delgada que el algodón tanguis. Por eso es una fibra, y bueno, es escasa también. No se produce actualmente mucho algodón pima aquí en el Perú. Solo ciertas regiones producen algodón pima y casi todo ese algodón pima va directamente hacia las grandes fábricas de marcas extranjeras. Por eso es que es, digamos, un tejido más valorado, ¿no? Es una fibra más delgada que el algodón tanguis, es una fibra bastante fresca, bastante transpirable y que además tiene cierto brillo, un brillo especial, que no lo tiene el algodón tanguis. En realidad, para diferenciar el pima, eh, es muchas veces al tacto. El pima es bastante suave, tiene, como les digo, ese brillo especial, pero quien te tiene que decir que realmente es pima o no es el proveedor que te vende la tela. No necesariamente por el grosor, porque tú puedes tener un algodón pima que puede ser 26 al 1 y también puedes tener otra tela de algodón pima 30 al 1, ¿no? Entonces, puede, digamos, en su composición hacer un tejido un poco más gruesito. Pero nosotros, ¿cómo nos damos cuenta? Si recién estamos aprendiendo, estamos en este mundo textil, lo mejor es que ustedes le pidan al proveedor el certificado de esa tela que le están vendiendo, ¿no? Entonces ustedes, si es que el proveedor realmente te certifica que es algodón pima, entonces
ya uno con confianza puede comprar, pero la mayoría de veces no te dan esos certificados, ¿no? Entonces, en Gamarra, lo que te venden como pima no es pima, es una mezcla, le llaman subpima, o también usan otro tipo de algodón que no es el algodón 100% pima. Hay algunas tiendas en Gamarra que lo que hacen es venderte saldos de las fábricas que sí trabajan con pima, ¿no? Eh, por ejemplo, me parece que quien vende saldos de Modipsa, que creo que hay una tienda en Gamarra. Ahora también les voy a dejar unos proveedores donde pueden encontrar diferentes tipos de telas, ¿no? Los saldos de la fábrica Modipsa y los saldos también de la fábrica Yalpesa, allí sí puedes encontrar algodón pima, ¿no? Ok, de nada, Claudia. Entonces acá tenemos el RIP, que como les digo, se caracteriza por tener esas venitas bastante marcadas, ¿no? Antes el RIP solo se usaba, por ejemplo, ¿no? Para los cuellos de los polos, ¿no? Se les ponía un poquito de RIP, inclusive a veces a las manguitas. Ahora el RIP se está usando para hacer todo el polo, para hacer tops, para hacer este tipo de crop tops, para hacer cafarenas, etcétera, ¿no? Ah, perfecto, Claudia. Estás emprendiendo con estampado de polos en DTF. Ah, en DTF en realidad el algodón tanguis, el algodón que venden en Gamarra, sí es adecuado para ese tipo de estampado, ¿no? Eh, lo que sí, por ejemplo, cuando ustedes quieran estampar con ese tipo de estampado que se llama sublimado, ahí sí la tela tiene que tener mayor cantidad de poliéster para que el sublimado pueda adherirse. Allí sí, las telas que se usan para el sublimado son 60% poliéster, o sea, son telas bastante sintéticas, son telas poco agradables para los climas cálidos, no son las mejores para el verano, pero muchos, a pesar de eso, siguen produciendo, siguen sublimando en telas sintéticas, ¿no? Luego tenemos el French Terry. El French Terry, la característica de esta tela es que ustedes, si la voltean, si ven el revés, ¿no? Van a ver cómo justamente ese panal de abejas tejido, ¿no? Entonces tiene un tacto diferente al derecho y al revés. Y el French Terry es una tela que ustedes van a encontrar en todo Gamarra. También pregunten por su composición, porque hay French Terry que tiene más composición de poliéster, hay otro que sí es 100% algodón, y aquí con el French Terry ustedes pueden hacer shorts, pueden hacer poleras. Las poleras estuvieron pues muy en tendencia, ¿no? En la pandemia mucha gente se dedicó a hacer poleras de French Terry. Eh, También puedes hacer todo lo que es buzos deportivos con French Terry. Es otro tejido de punto bastante usado para el segmento deportivo. Luego tenemos el polar. El polar es un tejido de punto cuya composición es 100% poliéster. Y justamente se busca que sea poliéster porque lo que se va a hacer con polar son ya sea casacas, chalecos, mantas, frazadas, que lo que buscan es abrigar, ¿no? Y los tejidos 100% sintéticos pues tienen esa característica de que mantienen el calor, son bastante térmicos, ¿no? Entonces, para todo lo que es invierno, se hacen a veces pijamas de polar, bucitos de polar, ¿no? Como ven acá, el chaleco, casacas, poleras también a veces se hacen de polar. Es un material, y mejor dicho, es una tela cuya composición es 100% poliéster. Luego el piqué, ¿no? Esta famosa tela que se usa para los polos de la marca Lacoste, ¿no? Que obviamente ellos producen un piqué bastante especial, ¿no?
eh, cuyo tejido es, digamos, único. Pero ahora el piqué como tal, como tela, existe en Gamarra, ustedes pueden ir a comprar, y se usa mucho para hacer estos polos cuello camisero, ¿no? Que muchas veces se usan para fines comerciales, para empresas industriales, ¿no? Que buscan hacer polos para su personal, que quieren acá bordarle el logo, ¿no? Entonces, el piqué es una tela bastante usada para este tipo de prendas. Ahora veamos otros materiales textiles, ¿no? Como vimos, ¿no? Ya sabemos que todos los tejidos provienen de ciertas fibras, ¿no? Pero también en el mundo textil se usa un material que es el cuero, que viene de la piel del animal, ¿no? Que se ha tratado bajo un proceso de curtido. Entonces, el cuero como tal se puede obtener, ¿no? De la vaca, ¿no? De animales, pues, justamente que se crían en ganadería, ¿no? Y se trabaja, pues, el tejido cutáneo que recubre, que protege a los animales, ¿no? Y que también es un material bastante valorado porque se usa para la confección de accesorios, de calzado, de carteras, inclusive también se hacen prendas como casacas de cuero, ¿no? Eh, y además en el mercado podemos encontrar muchos materiales que imitan al cuero, como es el caso de la cuerina, ¿no? Que ya se hace en base, pues, o mejor dicho, que tiene composición ya sintética. Imita la apariencia del cuero y puede mantener alguna de sus propiedades, pero obviamente nada se compara al cuero. Sin embargo, también el cuero está tratando de ser reemplazado por otros materiales, pues en los que ya no tengamos que matar al animal para obtener esta fibra, ¿no? Entonces, es también bastante cuestionado actualmente el uso del cuero. Sin embargo, sabemos que es una fibra muy valorada en el mercado, ¿no? Por la suavidad, también tiene la propiedad de conservar el calor, pero actualmente ya está surgiendo también otro tipo de cueros que se están obteniendo a través de fuentes vegetales y también fuentes animales, pero que son mucho más sostenibles. Tenemos también dentro de los materiales textiles los famosos avíos. Los avíos son todos aquellos elementos, ¿no? Que necesito para complementar mi proceso de confección o también para embellecer una prenda, ¿no? Y para que obviamente esta prenda pueda llegar al consumidor de forma presentable. Entonces, dentro de los avíos yo tengo los cierres, tengo elementos decorativos, como es el caso de, por ejemplo, estos ojalillos que actualmente se están usando mucho para decorar las prendas. También en los avíos tengo lo que son los botones, las hebillas, los elásticos, los pasadores, los remaches, ¿no? Luego también tengo que considerar, ¿no? Si yo quiero ponerle una etiqueta a mi prenda, ¿no? Una etiqueta donde va a estar la marca, esas etiquetas también forman parte de los avíos. Hay etiquetas que se hacen en base a cintas, otras que se hacen en base a algún otro material que tiene una composición de poliéster, ¿no? Eh, Luego también tengo otros avíos que simplemente me van a ayudar a decorar, ¿no? Por ejemplo, compro una cinta para hacer un lazo y decorar la prenda. Compro un dije para colocarlo en la prenda o para colocar al cierre eh, la parte justamente de la cerradura, ¿no? Le puedo poner un dije que tenga, por ejemplo, grabado mi marca, ¿no? Entonces, existen muchos avíos actualmente en el mercado, ¿no? En Gamarra hay galerías especializadas solo en avíos, que como les digo, van a ayudar a terminar la prenda o embellecerla. Entonces aquí tenemos, ¿no? Fotos de lo que actualmente se usa como avíos, ¿no? Cierres,
greviches, botones, todas estas pedrerías también que se pueden usar para decorar la prenda, los hilos que voy a usar de costura, etcétera. Vamos a ver ahora una parte que nos habla justamente de todos aquellos materiales que están surgiendo en la actualidad como una alternativa a los otros materiales que ya conocemos y que son mucho más sostenibles. Por ejemplo, este material que ha surgido que se llama el Banana Tex, de esta empresa que se llama Question. Banana Tex es un material que se ha hecho a partir de plantas que provienen de la familia del plátano o del banano, ¿no? Que se ha conocido en Filipinas como el banana hemp o abacá. Entonces, esta empresa, Question, inició sus investigaciones en el año 2015 y después de 3 años de investigación, logró transformar esta fibra que viene del banano en una tela biodegradable, similar a una lona. Como vemos acá a la derecha, lo que ellos han podido hacer, ¿no? Son estas carteras o morrales que parecen que fuesen lona, ¿no? Pero están hechos a partir de este material. Una vez que se cosecha la planta, ¿no? El material se convierte en hilo y se teje en un material muy fuerte, que además es flexible y es duradero, ¿no? Y además este material se recubre con cera de abejas, que lo hace impermeable. Entonces, vemos cómo la industria textil está cada vez innovando en todo este tema de materiales. Por ejemplo, acá tenemos otro material que se llama Sense Common. La marca de ropa tecnológica Sense Common colaboró con la empresa textil japonesa Uchino para desarrollar On Journey, que es una prenda creada a partir de un tejido que se hace del polvo de carbón activado. Polvo de carbón activado de roble ubami. Se amasa con fibras de algodón y rayón antes de tejer. Entonces, es una mezcla de fibras. Esta fibra que sale del polvo de carbón se va a mezclar con el algodón o con el rayón para luego ser tejida, ¿no? Entonces, esto fue, digamos, este nuevo material ha sido diseñado por Laura Silinska, que es una diseñadora de Letonia, ¿no? Y que nos dice que la tela de la prenda se purifica automáticamente y que puede eliminar el olor, la humedad, las bacterias y los productos químicos ambientales. Entonces, es bastante interesante cómo este tipo de telas están surgiendo a raíz de innovaciones que buscan, además de ser más sostenibles, tener la capacidad de repeler olores, repeler bacterias, y obviamente eso hace que no sea necesaria lavarla tan seguido. Hay otra empresa que se llama, ahorita tenía el nombre, se me acaba de ir el nombre de la cabeza, Polygiene. Aquí les voy a poner en el chat para que ustedes también la puedan investigar si es que desean, ¿no? Poligiene. Polygiene. Que ha desarrollado también fibras que justamente buscan repeler el olor, ¿no? Entonces, ok, que buscan repeler el olor y también las bacterias. Otra marca japonesa, ¿no? Ha desarrollado también otra fibra que se llama Briwit Protein, ¿no? La innovadora en biomateriales Spiber, junto con la marca japonesa Goldwing, han creado una prenda tejida hecha con Briwit Protein, que es un biopolímero creado a partir de un proceso
de fermentación microbiana en base a plantas. El suéter es la primera prenda hecha en base a este biopolímero, ¿no? Que actualmente se está comercializando en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen de esta prenda? Que inicialmente fue diseñada para, digamos, simular un suéter de esquí tradicional, con tejido de bajo calibre e hilo retorcido para una sensación suave y cómoda. Justamente las empresas que están innovando más son aquellas empresas que se dedican a hacer prendas para los deportes de aventura, como es el caso del esquí, como es el caso también de los que hacen, los que escalan, ¿no? Los que buscan ese tipo de deportes de aventura, que necesitan prendas que tengan la capacidad térmica de mantener el calor y que además sean prendas duraderas, que además repelan, por ejemplo, las temperaturas más bajas, ¿no? Entonces, estas tiendas, como es el caso de Patagonia, que es una marca bastante conocida, ustedes pueden buscar la historia de Patagonia, es muy interesante porque también con el tema de la sostenibilidad están innovando muchísimo. Son estas tiendas o estas empresas que producen ese tipo de prendas para deportes de aventura, para outdoors, las que están innovando cada vez más, ¿no? Entonces aquí hay otra innovación. Luego está la Piñatex, que es un material que se ha elaborado a partir de las hojas de las plantas de piña. Y Piñatex es un material que aquí en Perú era usado por una emprendedora que estaba desarrollando carteras, mochilas en base a este material. Tiene una textura flexible y se parece mucho al cuero. Entonces también es una alternativa al cuero. Parte de la misión de la empresa es proporcionar un flujo de ingresos adicional a las comunidades que producen la piña en Filipinas. Entonces, digamos que la hoja ya no se desperdicia, sino que se usa para hacer este material, ¿no? Entonces, este material se mezcla con ácido poliláctico, se seca y se convierte en una rejilla tejida, en una no rejilla tejida. Los rollos de esta malla, denominados piñafel, se transportan luego en barco a Europa, donde se terminan y se venden, ¿no? Ananas Anam, que es la empresa creadora, ¿no? Ha estado produciendo comercialmente Piñatex para muchas marcas de calzado, de moda, de accesorios, como es el caso de Hugo Boss, y también para H&M. H&M tiene una colección que se llama Conscious, que casi en todas sus producciones hace una mini colección que se llama Conscious, que justamente son a base de tejidos sostenibles, ¿no? Pero como bien dice acá, la mayoría de las empresas que usan este material son empresas pequeñas, empresas independientes, marcas independientes, ¿no? Que están buscando innovar. Econil es nylon reciclado de plástico de redes de pesca y plástico industrial. Una marca peruana, la marca Estrafalari, ustedes pueden buscarla en las redes, usaba Econil para hacer sus trajes de baño, ¿no? Entonces, ya muchas marcas, no solo del ámbito internacional, sino también del ámbito nacional, están en búsqueda de estos nuevos materiales cada vez más sostenibles, ¿no? Entonces, Aquafil, que es la empresa que desarrolló Econil, empezó en el año 2011. Y obviamente al hacer este material en base al plástico reciclado de las redes de pesca o el plástico industrial que ya se desecha, lo que se busca pues es reducir el impacto ambiental, ¿no? Tanto el calentamiento global y ya no producir o ya no usar el petróleo crudo que normalmente se está usando para hacer plástico, pues lo que
ellos están haciendo es reemplazar el uso del petróleo por las redes de pesca que han sido ya descartadas, ¿no? Entonces, es bastante interesante poder ver cuántas innovaciones están surgiendo para poder tener materiales cada vez más sostenibles, ¿no? El cuero de paiche, no sé si ustedes han escuchado, el paiche, el pescado, ¿no? Cuya producción es, o mejor dicho, que se obtiene mucho en la selva, ¿no? En los ríos que están en la selva, ¿no? En el Amazonas, que digamos, del cual se pueden obtener, además del paiche, otros pescados, ¿no? Pero el pescado paiche tiene una característica especial, que es justamente sus escamas. Y entonces, lo que se está haciendo es que en lugar de botar las escamas de este pescado, se están utilizando para producir este cuero. ¿Quién lo está haciendo? Una empresa peruana, ¿no? Cristian Moreno, especialista en innovación y transferencia tecnológica del CITE Pesquero Amazónica, Ucallpa, explicó que para tratar la piel del paiche se están utilizando curtientes vegetales que permiten mantener la calidad de la materia prima y no dañan el medio ambiente. Hay actualmente acá en Lima un productor de cuero de paiche. Ustedes pueden buscar, se llama, aquí les voy a poner en los comentarios, se llama Calla Cuero de Pescado. Lo pueden buscar en las redes, ellos han trabajado. En Expotextil presentar, así es, justamente a través de esta empresa Calla Cuero de Pescado, que ellos están siempre en el Expotextil y siempre están haciendo alianzas con diversos diseñadores, ¿no? Lo que están buscando es que se haga cada vez más conocido, ¿no? Y que más personas, más emprendedores utilicen esta fibra para hacer los accesorios de moda, ya sea zapatos, carteras, monederos, etcétera, ¿no? Inclusive hay un diseñador, bueno, unos diseñadores que son de la marca de Los Santos, que han producido una colección en base justamente a este cuero de pescado, este cuero de paiche. Entonces, aquí pues explican un poco el proceso, ¿no? Los curtientes vegetales como sustancias naturales son extraídos de plantas que luego se utilizan para transformar la piel cruda en cuero resistente y duradero, ¿no? Por lo cual también es sostenible y respetuoso con el medio ambiente, ¿no? Aquí vemos cómo el cuero de paiche ha sido transformado, aquí ya ha sido teñido, ¿no? Con diversos tintes naturales, que pueden ser vegetales, ¿no? Y cómo podemos verlo transformado al lado derecho en una cartera. Entonces podemos tener también una variedad grande de usos de este tipo de material. Ahora vamos a pasar a ver qué son aquellos puntos que ustedes tienen que tener en cuenta para hacer una selección adecuada de los materiales, de lo que ustedes necesitan para su producción, ¿no? Una vez que ustedes ya tienen pues el diseño aprobado, ya saben qué es lo que quieren hacer, vamos a pasar a realizar la ficha técnica de la prenda, ¿no? Ustedes, muchos son diseñadores o ya han estudiado diseño o están estudiando, ¿no? Y es justamente en el proceso de ficha técnica en el que yo tengo que colocar cuáles son las telas que voy a usar y cuáles son los avíos también que voy a necesitar para confeccionar la prenda, ¿no? Entonces, cuando estoy haciendo mi ficha técnica, yo procedo a seleccionar los materiales adecuados para hacer la primera muestra, ¿no? Entonces, la tela que yo voy a seleccionar debe calzar con el estilo del diseño, con el color que estoy necesitando, con también la composición, ¿no? Esto es muy importante tomar en cuenta, ¿no? En el mercado yo voy a encontrar, llámese en Gamarra o en otras tiendas, telas que pueden llamarse popelina
en Gamarra esta es popelina, en esta otra tienda esta le llaman popelina también. Pero tengan en cuenta la composición. Puede que todas se llamen popelina, pero su composición sea diferente. ¿Qué quiere decir? Que una tenga más algodón que la otra, o que una sea 100% algodón y que la otra tenga mucho porcentaje de poliéster. Entonces, hay que tener en cuenta esto cuando vayan a comprar la tela, ¿no? Asimismo, también es importante que ustedes se aseguren que el proveedor que les va a vender disponga del stock requerido. Es decir, si ustedes compran para su muestra, ¿no? O voy a comprar, por ejemplo, 1,5 metros de popelina, de esa popelina estampada que el proveedor les está vendiendo. Y de pronto, ustedes hicieron la muestra está genial, quedó muy bien. Van de nuevo donde el proveedor y ya no tiene esa popelina, ya se les agotó. Entonces, ese es el riesgo que muchas veces se corre y que muchas veces hay que tener en cuenta al momento de que hacemos producciones grandes. El proveedor te tiene que asegurar que esa tela, digamos, la va a tener a disposición para hacer tu producción y que pues no solamente tiene ese pedacito que te ha vendido, sino que le va a llegar más o que tiene más rollos de esa tela para que ustedes con confianza puedan después, una vez que ya quedó aprobado la muestra, hacer su producción. Otro tema importante, ¿qué determina la calidad de la tela o la calidad de la prenda que ustedes van a hacer? El proceso de fabricación, así como también las fibras que componen la tela y los materiales empleados, influyen sobre la calidad y la durabilidad de una tela o de una prenda, ¿no? Por eso muchas veces la producción se somete a algunos exámenes, ¿no? Antes de ser comercializada. Las grandes empresas, bueno, que tienen el presupuesto adecuado, ¿no? Lo que hacen muchas veces es mandar una prenda a un laboratorio textil. Aquí en Perú, en Lima, hay varios laboratorios textiles. Uno de ellos es Quality Lab. Entonces, ellos analizan la composición de la tela, analizan el encogimiento, ven si es que la prenda va a encoger o no, ¿no? Y te dan, obviamente, un informe certificado en donde te van a decir, esta tela tiene tal composición, esta tela va a encoger tanto, ¿no? Pero ellos son expertos, son químicos textileros, ¿no? Sin embargo, para, digamos, abaratar costos, para no tener que siempre pasar por este proceso, ¿no? Muchas empresas no hacen estas pruebas y lo que hacen es ciertas pruebas caseras, ¿no? Hay que tener cuidado también con las pruebas caseras, porque muchas veces lo que se hace es, por ejemplo, cuando se tiene la muestra confeccionada, se manda a lavar o se lava, ¿no? En la lavadora para ver cuánto ha encogido, para ver si la tela le ha salido pelusas, ¿no? Y así uno se da cuenta de efectivamente la calidad que tiene la tela, ¿no? Lo otro que hay que hacer antes también de someter la prenda a estas pruebas es pedirle al proveedor ciertas certificaciones. Es decir, si el proveedor te está vendiendo una tela que, según lo que te dice, 100% es algodón pima, exígele a ese proveedor que te dé una certificación de efectivamente lo que estás comprando es algodón pino, ¿no? Entonces, hay proveedores en el mercado que sí te brindan esas certificaciones o te dicen, esta tela cumple con ciertos estándares, esta tela tiene tal composición. Inclusive te tendrían que brindar la ficha técnica de la tela que estás comprando. Entonces, ustedes exijan a su proveedor que les dé la ficha técnica, que les dé las certificaciones, que tenga la tela, ¿no? Para que se aseguren de que efectivamente esa tela tiene esa composición que les han dicho, ¿no? Y que es una tela, pues, que ya ha pasado por ciertas pruebas de encogimiento, ciertas pruebas, digamos, de grosor también, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que tengo que ver? ¿Cómo encontrar la mejor opción? De tela tiene un uso y unas características específicas, ¿no? Entonces, para yo saber cuál es la tela que necesito, primero tengo que ver, ¿no? Para el diseño que quiero, es un diseño que se va, digamos, a poder realizar con una tela de punto, con un tejido eh, plano. ¿Qué necesitaré para ese tejido plano? ¿Cuál deberá ser su composición, ¿no? Entonces, yo puedo comprar ciertas muestras de telas para poder hacer mi primera muestra. Y tengo que solicitar la ficha técnica al proveedor a quien me la esté vendiendo. Antes de cortar, tengo que revisar lo siguiente: el ancho de la tela y también el largo, ¿no? Porque de esa manera yo voy a poder programar lo que es el tizado o el trazo de los patrones y calcular cuánto me va a salir de cada metro de tela que tenga o de cada kilo de tela que tenga, cuántos polos me van a salir. Entonces, cuando yo compre la tela, revisen primero, ¿no? Si efectivamente el ancho que les han dicho que tiene, la tela tiene ese ancho, ¿no? Luego también tengo que ver si es que la tela tiene algún defecto de fábrica, porque siempre hay defectos. Entonces, tengo que extender toda la tela y ver si es que hay algún punto que es un defecto, ¿no? Si es que por ahí hay una esquina que ha venido rota, alguna falla, alguna mancha, algún agujero, ¿no? Entonces, todos esos son defectos de fábrica que muchas veces las telas pueden tener. Luego también tengo que ver la elasticidad de la tela. Si es una tela de tejido de punto, tengo que ver si estira. Si es una tela que tiene en su composición elastano o spandex, efectivamente la tela va a estirar. ¿Cuánto va a estirar? Ahí también el proveedor me tiene que dar una ficha técnica en que me diga, la tela tiene tanto por ciento de stretch, tanto por ciento de elongación, de cuánto va a estirar, ¿no? Porque ¿qué sucede? Que hay muchas telas que tienen esa elongación, pero después de una o dos lavadas pierde su forma. Es como que si el elástico se hubiese carcomido, entonces la tela perdió su elasticidad. Entonces, esas telas que pierden rápidamente su elasticidad son de baja calidad, son materiales baratos que pues no me van a servir para hacer una producción de alta calidad. Luego también tengo que ver los encogimientos, ¿no? Muchas veces para ver el encogimiento, lo que puedo hacer es, cuando ya tengo la primera muestra, someterla a un proceso de lavado simple, ¿no? Lo puedo pasar por la lavadora y ver cuánto encogió en el largo y en el ancho. Esto también me lo tendría que decir en la ficha técnica de la tela. Normalmente las fichas técnicas de las telas te dicen cuánto encoge en trama y en urdimbre, en el largo y en el ancho. Entonces te dice, encoge tal porcentaje. Entonces, una vez que ya mi tela pasó por el proceso de lavado, tengo que ver si efectivamente se cumple con ese porcentaje de encogimiento que me han dicho que tiene en la ficha técnica, ¿no? Entonces, ¿qué es importante hacer? Es importante que yo tenga un cuadro como este, en el que ustedes coloquen los diversos proveedores de los cuales van a comprar tela. No se fíen de un solo proveedor, cómprenle a uno, a dos, a tres y evalúen. Entonces, ustedes hacen este cuadro y colocan acá, ¿no? Por ejemplo, el proveedor A, que se puede llamar Textiles Castro. Textiles Castro, ¿qué referencias tengo de ese proveedor? ¿Tengo alguna referencia? ¿Sé algo de ese proveedor o no sé nada? ¿Qué ventajas puedo encontrar con este proveedor? Que de pronto me va a surtir la tela que necesito en el tiempo que necesito, que siempre dispone de la tela que yo necesito, nunca tiene, digamos, fallas en lo que es la calidad, ¿no? La tela siempre viene tal cual. Entonces yo tengo que evaluar qué ventajas me ofrece ese proveedor. ¿Me pide cantidad mínima de compra o no me pide, ¿no? Porque hay proveedores que te van a decir, yo te vendo la tela, pero solo me vas a comprar con un mínimo de un rollo.
pero bueno, si yo estoy empezando, no puedo comprar un rollo, ¿no? Entonces, tengo que ver qué cantidad mínima me pide este proveedor. Si es que yo voy a confeccionar la tela, es decir, voy a mandar a tejer la tela, hay empresas que lo hacen, ¿no? Empresas que mandan a tejer su propia tela. Tengo que ver cuál es el tiempo de producción, ¿no? Entonces, esa fábrica que me va a tejer la tela me va a decir, esta tela te la vamos a tejer, pero va a estar en un mes o va a estar en 15 días. Entonces, también tendré que evaluar esos tiempos de producción. Y lo otro que tengo que evaluar, pues, es el precio, ¿no? ¿Cuánto me va a costar esa tela por metro o por kilo? Entonces, ustedes van a hacer esa evaluación de varios proveedores y en función a eso van a elegir el proveedor más conveniente para ustedes, ¿no? El proveedor que les haya dado la mejor calidad, al mejor precio, ¿no? Y que quizás les puede vender en cantidades mínimas. Entonces, es importante que ustedes hagan un cuadrito así para que puedan evaluar a los diversos proveedores que vayan encontrando. Luego acá les he puesto algunas direcciones de dónde comprar. Es importante para ustedes, ¿no? Muchos están empezando, que sepan dónde o en qué lugares están los mejores proveedores de telas. En el caso, por ejemplo, de telas de punto, que son los algodones, las viscosas, ¿no? Tenemos aquí unas, a ver, estas creo que son 10 o un poco más de empresas que yo se las recomiendo porque sé que venden telas de calidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá Fateh Isaac está en Gamarra, ¿no? En San Cristóbal, les vende gamuza pima, le llaman gamuza pima, no es algodón 100% pima, pero ellos trabajan con hilo hindú. El hilo hindú también es un hilo bastante valorado en el mercado, ¿no? Es decir, no es fibra de algodón peruana. Trabajan con hilo hindú y tejen esta tela que se llama gamuza pima. Ojo, le llaman gamuza pima, pero no está hecha en base a algodón pima. Luego también está la Casa del Reactivo en Giribaldi. Baby Tex también está en Girón Huánuco. Textiles García, que es bien conocida, ¿no? Tiene varias tiendas en Antonio Vaso, luego en Sebastián Barranca, en América. Ellos hacen jersey algodón, French terry, franela, gamuza pima. Textiles Díaz, que también está en San Cristóbal, en La Victoria, ahí también digamos que en el Emporio de Gamarra, ¿no? Produce jersey, jersey licrado, French terry, franela. Tendencia Textil, que está en Sebastián Barranca, también produce viscosa nacional, jersey, French terry, franela. Punto 7. Textiles Camones, que es una empresa también ya bastante reconocida en el mercado de tejido de punto. Ellos producen viscosa nacional, jersey licrado, French terry, franela, chaliz. Luego está San Ramón. San Ramón también, tejido San Ramón está en Girón San Cristóbal y también produce gamuza pima, jersey, French terry. Texfina produce telas deportivas. En el caso de telas planas, tenemos también acá otros proveedores, ¿no? Hermanos Guisado. Hermanos Guisado está en Hipólito Unanue. Vende telas planas de muy buena calidad. Muchas de las telas planas que vende Hermanos Guisado es de la empresa Creditex, que es una empresa peruana que produce tela plana, muchas de ellas 100% algodón y de alta calidad. Entonces, muchas de las telas de Creditex las podemos encontrar acá en Hermanos Guisado. Luego está Giro Textiles, también en Hipólito Unanue, ahí en La Victoria, que vende saldos de telas europeas. Son telas también de muy alta calidad, telas planas. Ahí van a encontrar chalís, van a encontrar aldriles, van a encontrar popelinas, y la mayoría son saldos de telas españolas. Entonces, muchos emprendimientos compran aquí porque son telas novedosas. Luego está Navila en Girón Giribaldi.
Ahí venden toda clase de tejidos planos, también venden telas para el segmento industrial, casimires nacionales, importados. Netalco, los saldos de Netalco están en Isabel la Católica, ¿no? Vende los saldos de esta fábrica de Netalco, que le produce también para grandes marcas en el exterior, ¿no? Portofino vende telas colombianas. Vista Moda también vende telas planas nacionales e importadas. Bella Moda también, telas colombianas. Luego está Grupo Textil Casas, que vende denim y drill. Ellos distribuyen de diversas fábricas, distribuyen de Vicuña Textil, distribuyen de Nuevo Mundo. Textimoda distribuye telas planas de Colortex. Luego está Textiles Lafayette, que estaba en Surquillo, pero ahora creo que ya se mudaron. Ellos tienen telas planas y telas también para el segmento deportivo. Entonces, aquí también tengo una dirección, les estoy dejando más direcciones de lo que son proveedores de avíos, ¿no? Entonces, aquí lo que van a encontrar es todo lo que son elásticos, entretelas, cierres, broches, cordones, cintas, todo lo que son etiquetas también, handtags, bolsas, botones, artículos de pasamanería, encajes, tules, gasas, blondas, pecheras, etcétera, ¿no? Entonces, casi todas las direcciones que les estoy dejando están en el Emporio de Gamar. Algunas están fuera, ¿no? Como es el caso de Lafayette, que está en Surquillo. Creditex está en Vulcano, en Ate. Pero como les digo, los saldos o las telas de Creditex las venden en Hermanos Guisado. Bueno, entonces chicos, ahora no sé si tienen preguntas, más dudas. No sé si tienen también comentarios, qué les ha parecido la clase. Todo este material yo se los estoy dejando en el Classroom y también tienen allí otro material, lecturas, para que puedan enriquecer toda esta parte de los materiales y textiles. Rufino Arapa tiene una pregunta. A ver acá a Claudia Pantoja. Telas frescas para vestidos, ¿cuál recomienda Miss? Para vestidos el chaliz, también el lino, Nansú también usan para vestidos, el Nansú también, que es 100% algodón, es una tela muy fresca. Pero actualmente las más conocidas para vestidos, chaliz, lino. ¿Cómo saber cuando una tela de punto se pueda desteñir? Ah, allí le tienes que preguntar al proveedor que la tela tenga reactivo. ¿Reactivo qué quiere decir? Que tiene un fijador que ha hecho que ya no se destiña. Ojo que igual, cuando compres telas de colores muy fuertes, aplícales, o mejor dicho, hazles una prueba. Corta un pedacito, déjala remojando y vas a ver si destiñe o no destiñe. Ángel lo dice, muy ilustrativo, maestra. Gracias por su aporte. Ok, qué bueno que les haya, que esto les sirva, ¿no? Para poder ustedes desarrollar sus emprendimientos. Rufino tiene una pregunta, no sé si Rufino me puedes escribir por acá por el chat. A ver aquí, ok, de nada, Lilian. Con todo gusto el poder transmitirles estos conocimientos, ¿no? Que he ido adquiriendo a lo largo de lo que han sido o lo que es mi trayectoria en el mundo textil. De hecho, nunca se termina de aprender, por eso es que les estoy dejando allí también en el Classroom más material para que ustedes puedan leer sobre los textiles, puedan leer sobre los textiles innovadores que están surgiendo, ¿no?
Allí también a ver acá dice, tengo una experiencia donde trabajé en una fábrica, el procedimiento de crudo y hasta acabado. Ok, Rufino, sí, a ver si nos puedes comentar por acá tu experiencia. Gracias, Miss. Ok, aquí veo, Yauri, ok. Gracias a ustedes. Eh, También allí en la presentación de acá, en la primera página que está mi perfil, les he dejado mis redes para que me puedan seguir porque allí también estoy colgando información bastante interesante sobre el sector textil, sobre la moda, información que les puede servir. Ok, chicos, gracias a ustedes. A ver, no sé si hay alguna otra duda, otra consulta. Allí también he dejado ya la tarea y la práctica calificada. Está en el Classroom para que ustedes la puedan resolver. Está bastante fácil. Todos los temas que hemos tocado aquí, están en la práctica y en la tarea, así que no es nada del otro mundo. La idea es que ustedes puedan aprender y puedan salir con buena nota también. A ver, aquí que nos dice Rufino, si la tela de jersey en crudo viene 1,20, en teñido se encoge entre 55 a 60 centímetros. ¡Wow! Al planchado tiene que salir en 80. Mira, nunca había escuchado que la tela en crudo encogiera tanto. Yo creo que ahí es un problema, ¿no? Un problema en calidad, ¿no? Que encoge entre 55 y 60 centímetros es mucho, es demasiado. Maestra, por Classroom dejará su enlace por redes. En justamente en este PowerPoint, al inicio está el nombre de mis redes, de cómo me encuentran en las redes. Pero si ustedes gustan también por el Classroom, les voy a dejar el enlace. Ok, Leciel.